Quiero hablaros hoy de prioridades y de conquista y de lucha. Y creo que también el Señor va a traer sanidad en estos días, ¿no? Sobre todo mañana. Y hoy vamos a estar hablando de prioridades y de conquista. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, la cruz es un lugar de conquista y de batalla diaria. La cruz es nuestro campo de batalla y es un lugar de conquista, es un lugar de guerra espiritual. Y nosotros, me han dicho que tengo que tratar el tema de la cruz, ¿no? Así que nos vamos a ir a nuestro campo de batalla. La cruz es nuestro campo de batalla y es un campo de batalla. Y como toda guerra y en todo campo de batalla nos vamos a encontrar con muchas dificultades, con muchos problemas, pero también nosotros conocemos el final. Nosotros conocemos el final. Se requerirá de nosotros que para llegar a ese final seamos fieles. Pero el final es un final de victoria. Es un final de victoria, porque Jesús, en su campo de batalla, Él allí logró la victoria sobre la muerte. Entonces, sabemos el final. Requerirá de nosotros compromiso, responsabilidad, fidelidad para que podamos llegar a alcanzar esa meta con el Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar, ¿vale, hermano? Otra cosa que quiero deciros es que yo creo lo siguiente. Cuando el Señor nos convoca a algún sitio, algún evento o simplemente al culto que tenemos dominical o lo que sea, siempre el Señor nos prepara, siempre el Señor habla en nuestros corazones, en lo particular. Porque lo que hacemos, los que compartimos la palabra, lo que estamos haciendo es traer confirmación a vuestras vidas. Porque Dios habla a vuestras vidas. Dice la palabra que nosotros somos ovejas del Señor. ¿Y qué hacen las ovejas? Que oyen su voz y le siguen. Oyen su voz y le siguen. Así que lo de hoy y lo de mañana va a ser más fácil de lo que pensamos. Y no va a depender solamente de mí. Porque en una parte va a depender de mí, pero también va a depender de vosotros en la medida en que vosotros ya habéis recibido del Señor lo que aquí va a salir. Ya habéis oído, ya estáis preparados por el Señor si es que de verdad le estáis oyendo. Si es que sois personas espirituales que buscáis, amáis las cosas del Señor y anheláis su verdad, su palabra, su consejo por el Espíritu Santo. Si estáis así, esto va a fluir porque estáis preparados para lo que el Señor quiera traer. Que además os va a resultar fácil. ¿Por qué? Porque estáis preparados por el Señor. Yo en eso es en lo que creo, ¿verdad? Muy bien. Hay un lema, me pidió Loreto que le dijera como si fuera una especie de lema, ¿no?, de la reunión, y yo le dije que el versículo clave. Bien, mirad, yo le dije a Loreto, hay un texto que es Romanos 8:29, donde está la clave del comienzo, de lo que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. La clave de esta primera reunión está aquí. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos ha dado un destino y ese destino es el que Dios quiere para cada ser humano. Solamente que hay que cumplir un requisito, que es creer en Jesús. Si no crees en Jesús, ese destino difícilmente se puede cumplir. Pero si creemos en Jesús, que sepamos que nos hemos metido en una labor del Señor, y esta labor consiste en esto, en hacernos como conformes a la imagen de su Hijo. Él está creando una imagen en nosotros que es la imagen de Jesús. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando entramos en ese campo, nosotros como venimos de estar sin Dios, venimos heridos, venimos de un mundo de tinieblas y de oscuridad,
donde hemos sufrido un daño espiritual grande, algunos más grandes que otros, pero todos hemos sufrido daño espiritual. Por tanto, llegamos al Señor en muy mal estado, emocional, espiritualmente, aunque a veces nos parece que como que no, ¿verdad? Puede parecer, pero ¿cómo ve Dios, cómo ve el Señor a la gente que no conoce a Jesús? ¿Cómo lo ve? Muertos. Y Jesús es espíritu vivificante, porque su espíritu está muerto y Dios los ve muertos, están vivos y aparentemente pueden estar. Pues nosotros estábamos muertos. Fijaros en qué situación catastrófica estábamos. Llegamos al Señor y ahora el Señor comienza un proceso de crear en nosotros la imagen de Jesús. Claro, es un proceso, hermano, que puede resultar muy doloroso. Muy doloroso. ¿Por qué? Porque va a tener que estar el Señor limpiando las heridas, cosiendo, para intentar que cosas se cicatricen, restaurando zonas, haciendo operaciones quirúrgicas profundas. A veces, lo que estoy diciendo es a nivel espiritual, evidentemente, está claro, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo en esa situaciones que traemos cada uno, quién sabe. Entonces, Dios va a permitir para que ese trabajo de sanidad, de restauración, de reconstrucción que el Señor está haciendo va a requerir de unas ciertas labores donde Dios va a estar permitiendo situaciones a veces no muy agradables, porque son precisamente las que nos van a ayudar a traer sanidad a todo nuestro ser y a que esa imagen de Jesús se vaya formando en nosotros. Por eso Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan bien. Y aquí hago un poco mención a nuestra situación. Es decir, resulta que todo puede adquirir un sentido. El hecho de que yo haya vivido en la forma que he vivido y que estoy viviendo tiene un sentido para Dios. Posiblemente tiene que ver con la realidad de que yo necesito pasar por ahí para que se pueda crear en mí la imagen de Cristo. Otros a lo mejor no. Otros a lo mejor necesitan pasar por otro tipo de situación. ¿Me estáis comprendiendo? A ver, si todo viene para bien a los que aman a Dios, a aquellos que son llamados conforme a su propósito, pues esto me está viendo para bien, si tengo en cuenta ese texto. Por tanto, seguramente para mi sanidad, para mi reconstrucción, para mi restauración, yo necesito pasar por ahí. En esta forma es la forma en la que podemos comprender que una persona pueda quedar viuda, que decimos, bueno, Señor, pero ¿cómo te ha llevado mi mujer? ¿Cómo te ha llevado? Podemos entender incluso la muerte de un hijo, que es lo peor que dicen que puede ocurrir, ¿no? Que, por cierto, a mi mujer, yo actualmente estamos separados, no estamos divorciados. Estamos simplemente separados y tenemos una buena relación, pero estamos separados. Pues ella, el hijo menor, se murió recientemente. Murió desgraciadamente. Entonces ha sufrido mucho también, ya estábamos separados. Esto ocurrió hace un par de años ahora, ¿no? O un año, va a ser 2 años. Bueno, el tema es que ocurrió también cerca de Navidades y eso no hace mucho. Entonces, todo este tipo de cosas que son tan dramáticas y de las que decimos los cristianos, ¿cómo le puede ocurrir esto a un cristiano? ¿No? ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque estamos bajo el cuidado del Señor, la protección del Señor, Él es nuestro guarda, nuestro pastor que nos cuida. Pero si el Señor permite eso, fijaros, Job es un ejemplo claro. Job fue atacado 2 veces, el diablo lo ataca, ¿y qué pasa con Dios? Que le da permiso.
Dice la palabra que Job era perfecto y temeroso de Dios. El diablo se presenta delante del Señor y dice, Dios dice, ve como es mi hijo, de tal y cual. Y dice, hombre, ve mi siervo Job, como me alaba y tal. Hombre, claro, si es que lo tienes como un palmito, quítale esto y ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? Le quita a los hijos, le quita la riqueza y el diablo insiste, porque el diablo va detrás de la vida, eso está claro, también lo sabemos. El diablo insiste y ¿qué pasa? Que le dice Dios, vale, tócalo todo, solamente que no toque su vida. Y entonces viene la sarna y todo lo demás. Y Job ahí sufre una serie de desgracias tremendas y con el resultado final de ¿qué? ¿Cuál fue el resultado? Este hombre era perfecto, dice la palabra, y temeroso de Dios, pero dice la palabra perfecto, por decir algo. Es una manera de hablar, en el sentido de que era un hombre bastante correcto, que amaba a Dios, que seguía la justicia, que intentaba cumplir todo el tema de los sacrificios para que sus hijos por si pecaran, que pudieran ser limpiados del pecado, etcétera, etcétera. Pero dice él al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él había entrado en una dimensión con respecto al conocimiento de Dios que antes a lo mejor ni soñaba. Y eso era por lo que Dios permite que el diablo, que siempre está queriendo destruir nuestras vidas, se lo permite porque en Dios hay un propósito. Dios no quiere destruir, que el diablo destruya a Job, ni va a permitir que el diablo destruya a Job, pero sí quiere, a través de eso, alcanzar una madurez mucho más profunda, un conocimiento, que Job alcanzara un conocimiento mucho más profundo de su Dios, de a ese Dios al que él amaba tanto. Nosotros amamos a nuestro Dios. Y lo anhelamos su presencia, que hemos cantado esta mañana y en el devocional, que el devocional ha confirmado toda la palabra que yo traigo, ha sido clarísimo. Ha hablado de lo mismo que yo estoy hablando ahora, y incluso ha hablado de la imagen de Jesucristo, todo eso en nosotros. El devocional de hoy ha confirmado toda la palabra, si habría estado aquí. Entonces, todo eso que vivió Job, lo vivió porque había un propósito claro de Dios. Nuestra situación. ¿Y qué dice Santiago acerca de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Dice Santiago en su carta. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Es decir, cómo Job superó la prueba con paciencia, con mantenerse firme en la fe. Por eso también Santiago, y ahora vamos a ir ahí, Santiago en el capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Teniendo en cuenta nuestra situación, dice hermanos míos. Santiago, capítulo 1, versículo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, Santiago, espérate. Por sumo gozo. Mari, por sumo gozo. No puedo ver que me entrará, pues. Pero vamos a ver, o sea que yo con lo que más tengo que gozarme es en la prueba, en la dificultad. Hombre, yo me gozo, mira, ¿sabes con lo que yo me gozo? Que esta mañana hemos estado ahí desayunando, frente al mar, luego algunos se han descansado incluso en la arena y han estado por ahí con fotos y el hecho de estar juntos, bueno, y con eso, es que es un gozo eso, es una alegría. Oye, que dice Santiago que el sumo gozo no es ese. Eso está bien, ¿vale? Eso está bien. El sumo gozo son las pruebas y las dificultades. Dice, ¿por qué? Porque hay un propósito que va mucho más allá, que trasciende. Porque mira, ¿sabes una cosa, hermano? Todo esto de la playa, todo esto se va a quedar ahí. Pero la obra que Dios está haciendo en nosotros de restauración, de reconstrucción, es una obra de vida eterna. Que eso llega a la eternidad. Y eso es lo que vale para Dios y realmente para el ser humano. Porque el ser humano está hecho para ser eterno. No estábamos hechos para morir. Y nuestra alma
añora la eternidad y anhela la eternidad, porque para eso fuimos creados. Entonces todo esto es terrenal y todo esto es muy bonito y es delicioso y está muy bien, y si tenemos oportunidad, pues estupendo, pues, mejor que mejor. Pero esto no es nada comparado con el obrar de Dios en nosotros. Porque lo nuestro, esto se va a quedar aquí y nosotros vamos a estar con gozo eterno en la presencia del Señor, con un disfrute que no podemos ni imaginar cómo será. Por eso dice, sabiendo, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la que tuvo Job. Pero Santiago no se cortaba un pelo, Santiago seguía. A ver, pero produce paciencia. Vale, está bien que nos digas que produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que el Señor quiere que seamos perfectos y cabales y que no nos falte nada. Entonces, ¿qué ocurre? Porque si el Señor necesita meternos en situaciones que no son nada placenteras, que son dificultosas, etcétera, etcétera, pues decimos, Señor, tenemos que decir, en la dificultad, en el problema, en el momento de mayor angustia, en el momento donde una nube se te viene por aquí y ya no ves nada, y ya ni el mar, ni nadie, todo está caótico y tú estás ya que no sabes ni cómo vas a poder levantarte ese día, porque esas nubes vienen. Esas nubes ya vienen. Esas nubes vienen, hermano, yo lo sé, vienen de muchas maneras. Pues que sepamos que en esos momentos todo eso está siendo permitido por el Señor, porque hay un propósito de gloria para nosotros. Hay un propósito de gloria. Y aunque es verdad, tengamos que estar viviendo en esta, como dice Pedro, en esta leve tribulación momentánea, tenemos que estar con una mirada mucho más allá, no perder el rumbo, no perder la mirada hacia lo eterno, porque entonces sí que nos confundimos, nos desviamos, nos debilitamos. Pero no podemos vivir en debilidad, cayendo en las trampas del enemigo, sino que mirando al frente tenemos que intentar mantener la posición de conquista. La posición de conquista en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, en la prueba, en la cruz, manteniendo la posición de conquista y de victoria. Hermanos, no es fácil. Dice Jesús que es fácil porque vamos con Él. Y en la medida que estamos sometidos a Él, nos resultará más fácil. El problema es que a veces parece como que queremos escapar porque no nos parece tan fácil que sea tan fácil, ¿no? Y ahí estamos en esa lucha. Bien, pues vamos a seguir adelante. Entonces, que la realidad es que Dios está trabajando en nosotros. Y mirad, hermano, lo bueno del Señor, ¿sabéis lo que es? Bueno, si no tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Él es bueno, completo, bueno, con mayúscula, así, bueno, totalmente bueno. Él es bueno, Señor, eres súper bueno, eres lo más. Lo tenemos claro, Señor. Ahora, lo que no tenemos a veces tan claro es que esa bondad tuya pues nos haga pasar, pero lo queremos entender, y estamos en esta mañana así. Entonces, como Él es bueno, Él es persistente. Si Él está trabajando y tiene un propósito para mi vida, Él, frente a mi angustia, Él me podrá traer un bálsamo y me trae una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, me trae el abrazo de un hermano, o ese tipo de cosas el Señor no las hace porque nos ayuda, ¿vale? Pero Él, como Él es bueno, Él no va a ceder en su propósito. O sea, Él no es como cuando un niño pequeño se va al padre llorando para conquistar algo y lograr algo del padre y hacer que el padre ceda, ¿sí o no? Los niños son expertos manipuladores en ese sentido, ¿no? Entonces,
con el llanto o con la rabieta, y muchas veces el padre cede por tal de que el niño se calle o deje de llorar porque le da pena o lo que sea. Y entonces el niño consigue muchas cosas de esa forma. Pero es que el padre no es bueno. Es bueno a su manera, pero no es eternamente bueno, no es perfectamente bueno. El padre no es Dios. Y Dios entonces, que aunque es verdad que Él nos consuela, pero Él en su propósito va a continuar trabajando. Por eso dice la palabra. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hasta que venga el Señor, ¿no? Hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar perfectos hasta que no estemos con Él. Por tanto, Él está trabajando, hermano. Os lo digo, el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas. En cada una de nuestras situaciones, hermanos, el Señor está trabajando. Está trabajando. Tenemos que verlo desde este punto de vista. Señor, tú estás trabajando. Ayúdame a entender tus caminos, tus propósitos. Ayúdame a que yo pueda colaborar contigo, porque os voy a decir un secreto, que creo que no es tan secreto. En la medida, aunque no entiendas todo, pero en la medida, como decía el hermano en el devocional también, que nos humillamos ante el Señor y decimos, Señor, pero yo me someto a esto que no acabo de entender, porque en el sometimiento yo estoy aceptando y estoy entrando sin entenderlo mucho y con sufrimiento y con esto que no me agrada tanto. Estoy aceptando tu voluntad y que tú estás trabajando en mi vida. Y en esa forma, se va convirtiendo la cosa en mucho más fácil. En humildad delante del Señor, sometidos al trato del Señor y diciendo, Señor, pero si tú tienes razón, no me puedo quejar. Esto no me gusta, pero no me puedo quejar. Porque tú lo estás permitiendo para algo mejor, para sanarme, para restaurarme, para reconstruirme. ¿Quién sabe lo que vendrá mañana? No me voy a quejar, Señor, me voy a someter a tu voluntad. No lo entiendo, me gustaría, como dijo Jesús en Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, este cáliz, si es posible, pero no había otra forma. Entonces Jesús lo dice porque eso es lo humano, pudiéramos decir. Jesús como ser humano lo dice, pero Él sabe que no. Entonces, Señor, pues aquí estoy. Y hermano, os digo la verdad. Yo creo que este es un camino que el Señor nos marca, nos indica para que todo sea más fácil. Por eso ahí dice Jesús que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿verdad? Dice también Gálatas, fijaros, cómo el Señor está hablando. Gálatas le dice Pablo a los de Galacia, hijitos míos, porque ellos eran judaizantes, estaban volviendo a las leyes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fijaros, Cristo formado en vosotros. Cristo formado en vosotros. Y como estaban viviendo una lucha ellos, porque estaban queriendo volver a las leyes judías, Pablo estaba de nuevo trabajando, luchando para de nuevo animarlos, exhortándolos y demás, para que volvieran a lo que el Señor los había llevado. Entonces, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el Señor trabajando, porque es bueno, porque sus propósitos son eternos y porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él tiene cosas asombrosas para nuestras vidas y Él quiere que las alcancemos. ¿Y dónde alcanzamos esto? Y estamos llegando entonces al meollo. ¿Dónde alcanzamos esto? En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo
Yo, si no vive Cristo en mí, ya no eres tú, ya vives. ¿Y qué tienes que hacer para no vivir tú y que viva Cristo en ti? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? Estar crucificado juntamente con Cristo. Estar crucificado. Por eso ahora ya entramos en lo que me dijeron en el tema de la cruz, entramos directamente y nos vamos a Mateo 16 y aquí ya claramente expresado en Mateo 16 Mateo 16, versículos 21 al 25. Fijaros qué texto tan interesante, conocido, muy interesante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué pasó? Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Jesús lo dice claro. La cruz es el lugar de conquista, de ganar tu auténtica vida. La cruz es el lugar para ganar tu auténtica vida. Si tú rehusas la cruz pensando que de esa forma vas a salvar tu vida, estás muy equivocado y la vas a perder. La auténtica vida que Dios tiene para ti, la perderás. Porque solamente la puedes conquistar, ¿dónde? En la cruz. Sin embargo, hay un problema. ¿Qué problema encontramos aquí, en este texto? En la cruz está la conquista de la vida que tiene Dios para nosotros. Si rehusamos la cruz, esa vida no llegará a nosotros. La perderemos. Pensando que has ganado tu vida, la has perdido. Bien. ¿Qué problemas encontramos para estar en ese lugar de la cruz? ¿Qué veis aquí? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué era piedra tropiezo? ¿Por qué? Porque Pedro tenía muy buena intención, tenía un corazón muy grande. Podemos decir, podemos pensar: Jesús, no permitas que eso te pueda acontecer. ¿Cómo va? Hombre, ¿cómo te van a coger y te van a crucificar? Si tú eres el maestro y tú sanas y haces milagros y prodigios y tienes una palabra de autoridad, que vamos, te seguimos las multitudes, estamos contigo, tú no puedes consentir eso. Pero Jesús, que es bueno y que tiene sus propósitos y sus prioridades bien claras, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro se quedaría de pie. Hombre, pero a ver, pero que yo te lo estaba diciendo de bien. Jesús, creo que me has malinterpretado, te las tomado malamente, eres un saborío. Que Jesús eche, ya no te digo más nada, es tremendo, vaya como está el cuento. Jesús es tremendo. Jesús es tremendo, es verdad, porque tiene las cosas tan claras. El que es claro es tremendo. El amor. Pero aquí Jesús, hombre, en amor y todo, pero cuando hay amor,
Ahí a veces hay que confrontar y el amor confronta. Y Jesús lo tenía tan clarísimo, le dice: Pedro, ¿qué me estás diciendo? A ver, Pedro, ¿qué me estás diciendo? Tú que tienes muy buen corazón y todo, yo sé, me amas, Pedro, no quieres que sufra, lo entiendo, ¿vale? Pero es que tengo que morir. Merezco un lienzo. No intentes quitar el propósito de Dios para mi vida, porque ahí es donde está la vida, ahí es donde está mi vida. No intentes que el diablo gane la victoria y la conquista la voy a hacer yo en la cruz. No me evites la cruz es mi galardón, es mi trofeo, es mi victoria, es mi poder. No me quites lo que Dios tiene, el Padre tiene para mí. Pedro, me quieres mucho, pero me estás robando. Me quieres robar lo que Dios tiene para mi vida. No me robes con tus buenas intenciones, con tu buen corazón. Entonces, hermanos, cuando nos enfrentamos a la cruz, tenemos esta problemática. Tenemos amigos, pueden ser amigos cristianos también, ¿eh? Tenemos familiares, lo que sea que podamos tener, y sobre todo te tienes a ti mismo. Sobre todo te tienes a ti mismo, que te quieres mucho, pero que muchas veces te quieres muy mal, porque no sabes quererte. Porque no sabes quererte y tienes que aprender a quererte. Amén. Tenemos que aprender a querernos. Mucho. Pero a querernos de verdad. No a ir de víctimas por la vida. No a estar siempre como autocompadeciéndonos. Hay que pena de que hay que ver la cruz, hay que ver la cruz que me ha tocado, ¿no? Yo que soy andaluz, ¿vale? Yo que soy andaluz y uso muchas expresiones Andalucía, los que no soy de por aquí, pues dirá, ya. Total, que es así, hermano, que es así, y además fijaros que son expresiones nuestras, la cruz que me ha tocado. Hombre, si es una cruz que es una cruz falsa que te ha dado el diablo, esa cruz no es tuya. Tú busca la cruz del Señor. Cuando es la cruz de Dios, esa cruz no la rehuyas. Y tienes que aprender a quererte en el sentido de que tienes que entender, tienes que buscar al Señor y entender dónde tu mente te pone las trampas que, como en el caso de Pedro, le puso Pedro a Jesús. Porque nosotros mismos nos podemos tender esas trampas. Pero bueno, vamos a ver. Chiquillo, ¿tú cómo vas a pensar eso? ¿Tú no estás viendo que eso para ti no es real? Que te van a decir esto, que te van a decir que estás loca, que estás loco, que estás majada, que estás para acá, que estás para allá. ¿Tú cómo vas a comprender? Porque nuestra mente, que nos va a querer amar mucho y consolar y traer, nos va a querer poner en una situación de autocompasión, de victimismo y demás, que no nos va a ayudar para nada. Y entonces aquí es donde tú te vas a tener que poner como Jesús se puso con Pedro: apártate de mí, Satanás, que me desprecias. Aléjate de mí, aléjate. Ahora, ¿qué necesitas? Necesitas tener cercanía de Dios. Necesitas saber oír a Dios, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, necesitas conocer la palabra, necesitas ser ferviente adorador, porque todo eso es lo que te va a ayudar. Si tú no estás así, vas a tener muchas luchas, muchas complicaciones, porque hay muchas cosas que te van a venir a tu mente de ti mismo y de todo tu contexto sociocultural que te van a estar perjudicando, pero cantidad de cosas. Y en un país como España, abierto a todo tipo de, últimamente que nos hemos puesto en la vanguardia del mundo de lo peor, como dicen en México, a la vanguardia del mundo de lo peor. Bueno, es que socialmente España está súper permisiva, entonces la lucha se convierte en algo mucho más complicado. Por eso, ¿hasta qué tiempo tengo? No, vamos, hasta la hora de la comida. Hasta la hora de la comida, entonces.
Vamos a ir a Romanos. La voz, gracias al Señor, fijaros, la voz esta mañana estoy asombrado porque el Señor me está ayudando cantidad, Pues esta mañana cuando me he levantado ni siquiera he tosido, que cuando me pongo a toser por la mañana cuando me levanto es horroroso. Pero por no molestar también al compañero de habitación, me estaba ahí conteniendo. Pero el Señor me está ayudando, la verdad que sí. Gracias y bueno. Es que el Señor nos tiene de verdad, nos mima tanto. Lo que pasa es que, claro, como nos mima mucho, pues también permite situaciones que no nos agradan. Pero si las llevamos, se lleva todo para adelante, hermano. Os lo digo en serio, al final se lleva todo para adelante. El Señor nos ha dado capacidad de resistencia muy fuerte, En el Señor tenemos mucha resistencia, más de la que creemos. Ahora, si nos tonteamos y eso no. Pero si te pones firme en el Señor, tienes una capacidad de aguante muy grande. Fijaros, estamos siendo hechos conforme a Jesús. Y mirad la capacidad de aguante que tuvo Jesús y que tiene Jesús. Se enfrentó a todo su pueblo, a toda su nación. Y se hizo maldito en la cruz, porque en la cruz morían los malhechores. Él se hizo pecado allí por nosotros, ¿no? En Romanos 12, versículos 1 y 2, un texto muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primera cuestión. La cruz es un sacrificio real, vivo, práctico, sacrificio. ¿De acuerdo? La cruz no es cantar que la cruz nos ha salvado, nos ha redimido, que por supuesto, y lo alabamos y cantamos lo que haya que cantar porque está súper bien eso, y a mí me encanta. Los que son de mi iglesia saben cómo alabo yo al Señor, que soy un loco de alabanza. Aquí está más cortito porque no tengo voz, es que no puedo. Me estaba reservando para la palabra. Entonces, todo eso es magnífico, pero ahora en nuestra vida personal, tú eres un sacrificio santo, apartado para Dios, agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional. Eso es vivir a Dios con inteligencia espiritual. Eso es vivir a Dios con inteligencia espiritual. No solamente una inteligencia de que conoce y tiene cierta información, sino inteligencia espiritual. Hay que ser inteligentes espiritualmente. Saber lo que hay en Dios, lo que te juegas en Dios, lo que significa estar con Dios y estar sin Dios. Saber eso, tenerlo claro, ser una persona en Dios de valores, de principios cristianos, presentando nuestro cuerpo en sacrificio. Y entonces dice, el 2, pudiéramos decir, por tanto, no os conforméis a este siglo. No, tenemos que ser hechos conformes a Jesús, pero no a nuestro tiempo, no a este siglo. No tenemos que ser hechos conformes a nuestro tiempo, a la forma de pensar de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No, tendremos que ser, como venimos de ahí y estamos rodeados de eso, tendremos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, que se requiere una renovación de nuestro entendimiento. Aquí nos vamos a meter para ir terminando, pero primero no terminamos, ¿vale? Renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué será tan importante esto de la renovación de nuestro entendimiento? Dice que transformados, es decir, ser cambiado, pasar de un estado a otro por medio de algo que se convierte en vital, porque si lo que queremos es pasar de un estado a otro, es decir, queremos ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo, estamos cambiando de un estado a otro, necesitamos renovar nuestro entendimiento.
nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Mira, nosotros desde que nacemos se nos va sembrando una escala de valores, un entendimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo, un entendimiento de la familia, un entendimiento de todos los aspectos que nos rodean. Dependiendo de nuestro contexto sociocultural, se nos va creando un mapa mental, ¿sí o no? Entendimiento de las cosas. Aquí hay muchos hermanos que vienen de otros países, que hay de otros países, ¿verdad? Ellos en muchos aspectos son diferentes a los que somos de España, porque su esquema formado desde la niñez, en ciertos aspectos culturales, han sido distintos. Cuando el Señor ha llegado a su vida, al final están llegando a coincidir con nosotros, porque nosotros estamos llegando a coincidir con ellos, porque no son ni los nuestros ni los suyos, son los de quién, los del reino, los del Señor, y entonces confluimos, pero porque nos vamos quitando lo que realmente no es del reino para ir a lo que es del reino. Estamos transformando nuestro entendimiento que se nos ha dado por los padres, por la escuela, por el contexto social, cultural, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, esto es más importante de lo que creemos. Ahora lo vamos a analizar un poquito más con una serie de versículos y ya vamos terminando. Mirad, en nuestra vida se produce una batalla diaria en la mente. En nuestra vida se produce una batalla diaria en la mente. Porque hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, por cuanto estamos en la cruz, y en la cruz estamos teniendo que empezar a ver, si queremos conquistar, tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. Pero eso nos crea un conflicto muy grande por cuanto lo que traemos viene en nuestra genética, en nuestro carácter, ya lo traemos. Hay cantidad de cosas que traemos ya de por sí. Y eso crea unos choques muy grandes en nuestra vida. Fijaros, en Efesios 2, vamos a ir ahí. Pablo tenía muy claro todo este tema espiritual. Y el capítulo 2, versículos 1 y 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo anduvisteis. ¿Siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién dice que está ahí? ¿Conforme a quién? Que aquí lo expresa, dice ella, la corriente del mundo. ¿Cómo es expresado aquí eso de la corriente del mundo? ¿Cómo se expresa aquí? Fijaros que estamos hablando siempre de conforme a algo, conforme a otra cosa, conforme a una cosa. O eres conforme a una cosa, o eres conforme a otra cosa. Aquí dice que antes actuábamos conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que es una lucha mental tremenda, porque es una lucha espiritual tremenda. Es una lucha espiritual tremenda. Por cuanto cuando Adán y Eva pecan, le dimos todo lo que el señorío que Dios nos dio en el Edén, se lo pasamos a Él. Por eso Jesús tiene que venir a comprarnos, ¿sí o no, hermanos? Hemos cantado hoy que es nuestro Redentor. ¿Qué significa Redentor? Sino que uno que va a comprar la tierra, porque es el pariente más cercano, y tiene derecho a ella en el Antiguo Testamento. Jesús va y con su vida paga el precio.
Por eso él en la cruz dice, consumado es, que era la frase que se decía cuando sellabas un contrato. Consumado es, ya se ha hecho el trato. Está hecho el trato, yo ya he pagado el precio. Además lo cantamos, he pagado el precio. Es que es así, esa es la realidad. Entonces, Jesús ha pagado el precio, nos ha comprado porque hay un poder muy grande que nos tenía bajo su dominio. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso es una lucha espiritual de envergadura profunda. Por eso es que Jesús es tan tajante con Pedro. Por eso le dice, Pedro, es que tú estás operando conforme al príncipe de la potestad del aire. Pedro, me quieres mucho, me quieres lo mejor para mi vida, pero estás operando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pedro, te estás equivocando. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Claro, Jesús, porque lo tiene muy claro Jesús. Pues nosotros esa lucha la vamos a tener, entonces tenemos que saber esa realidad. Seguimos. Aquí mismo en Efesios 6, versículos 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí he dicho, ¿verdad? Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, que la lucha es grande. En Brasil, aquí hermanos de Brasil, encantador que conocía. En Brasil la lucha contra los gobernadores de las tinieblas es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquí también, pero de otra índole. Aquí, por ejemplo, es muy fuerte en Andalucía con el tema de la idolatría. Pero hay cosas también muy fuertes que no se ven tanto, ¿vale? Digo la idolatría porque se ve más, ¿no? Pero hay otras cosas muy fuertes que a lo mejor son más sutiles, más delicadas, que se ven menos. ¿Vale? Pero hay muchos gobernadores de las tinieblas que están... Y fijaros, bajo estos gobernadores de las tinieblas, ellos están dirigiendo las mentes de los políticos. Ellos están dirigiendo las mentes de los jueces. Y muchos políticos incluso no es que simplemente se estén dejando llevar por la corriente y por los pensamientos que vienen de esos gobernadores, sino que algunos que además se meten más profundamente y buscan incluso a divinos, a hechiceros, porque algunos se meten en eso. Hay algunos conocidos que se meten en eso incluso. O sea, que se meten en una escala aún mayor, más profunda. ¿Y de algunos pastores? Bueno, esperemos que no. Bueno, esperemos que no, pero si se meten, claro, a ver, no nos libramos ninguno. No nos libramos ninguno. Cualquiera en un momento dado, en una desesperación, en una locura, puede escoger un mal camino. ¿De acuerdo? Nosotros mismos, si no nos cuidamos, si no nos vigilamos, estos gobernadores vienen en contra nuestra, eso está claro. Por eso la lucha es fuerte. Entonces nosotros mismos, si nos descuidamos, podemos dejarnos llevar por alguna tendencia, alguna diablura de ellos, porque ellos tienen cantidad de caminos. Jesús es un único camino, pero ellos tienen muchos caminos para desviarte. Y a uno lo llevan por el camino, no sé qué, es que no quiero, como esto está grabado, no quiero meterme en camisa donde se va, no sé qué tengo con delito de odio. Aquí no odiamos a nadie, aquí amamos. Tú no hables de mí, ¿verdad? Bien, el tema que
estos gobernadores de las tinieblas se mueven, mirad, se mueven mucho, se mueven muy rápido y se mueven de formas muy diversas. La iglesia muchas veces va detrás, siempre con la lengua afuera. No lo alcanzamos. Cuando hemos logrado ganar algo, ya se nos han adelantado, ya nos han ganado terreno en tal sitio. Hermano, es así. La iglesia tiene que espabilarse, hermano. Tenemos que espabilarnos, tenemos que conocer mejor al Señor, cambiar nuestra mente, conocer las estructuras mentales, en la forma en la que se mueven estos gobernadores, no ceder a ellas, sino nosotros, desde la cruz, ser luz para que las tinieblas retrocedan. La iglesia muchas veces está detrás siempre. Yo qué sé, como va la cosa por allí, y cuando tú ya parece que has llegado aquí, ya ellos van por ahí, ya eso ya está perdido, eso ya. Entonces tenemos que ponernos en la cabeza, porque ¿sabes por qué? Porque en la cruz está la conquista para nuestras vidas y para nuestra sociedad. Está la protección, está la seguridad. ¿Qué dice el Señor? Somos sal, somos luz. Y si la luz se pone debajo de la almújar, ¿para qué sirve? Y si la sal se humedece, ya no puedes preservar de la corrupción. Pero el Señor nos lo dice y nos lo advierte. Somos sal, somos luz. En la cruz se conquista para ti, se conquista para tu familia, se conquista para tu entorno de trabajo, se conquista para tu sociedad. En la cruz, poniéndonos, centrándonos bien, entendiendo bien cómo se mueven las tinieblas para que nosotros podamos rebatirlas. Y siguiendo adelante, ya vamos terminando, decimos lo siguiente. Seguimos todavía un poquito más, enfatizando en esto y ya vamos dando la conclusión, ¿vale? Segunda de Corintios 4. Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Al final lo estamos consiguiendo, ¿no? Segunda de Corintios 4. Fijaros qué ocurre. Esto es muy penoso. Y el problema también es que nosotros, en parte, podemos también estar igual, ¿vale? Espero que todo esto, el buscar a Dios, nos vaya quitando vendas que podamos tener, ¿no? Capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios, no puede resplandecer en el entendimiento de los incrédulos por cuanto están cegados por el Dios de este siglo. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para que no esté cegado. Es verdad que ya en lo espiritual no estamos ciegos. Dios no nos ve, Jesús ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Estamos allí, ¿vale? Pero en la práctica podemos tener lagunas. Podemos tener, como tengo yo en este ojo un poquito, una catarata. De este no, porque me probaron. Podemos tener un poquito de catarata y entonces no vemos todo lo bien que podríamos. Ya, ¿acaso yo no estoy con el Dios de este mundo? No, yo soy del Señor, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo estoy en la cruz, ¿vale? Y estoy entendiendo, estoy intentando comprender, pero todavía en mí, como no soy perfecto, todavía queda cataratas. Porque el Dios de este mundo nos ciega. Nosotros ya vemos muchos, pero aún podemos ver más como Job. De oídas te había oído, a mis ojos te ven. Por tanto, hay que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha ceguera espiritual. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir quitando cataratas de nuestra vista espiritual. Tenemos que ir abriendo los ojos bien para que nos alumbre el sol de justicia. Y nosotros, en la medida que nos alumbra el sol de justicia, podremos alumbrar también nosotros mejor. Porque, hermano, lo que no tienes, no puedes dar.
Lo que no tienes no puedes dar. Y además, tienes que hacerlo en el Espíritu de Dios. Y esto es más profundo, porque la gente lo capta todo. Y como seas un legalista, que vas a la letra, pero no tienes el corazón y no andas en el Espíritu del Señor, la gente te capta y ve que eres un legalista. Y no hay verdad, no llega a tocar su corazón. Es el Espíritu Santo. Es una obra de Dios por el Espíritu a través nuestro. Y por eso tenemos que estar muy afinados para que eso salga y brille y toque y las vidas sean cambiadas. Pablo, en 2 de Corintios, ya estamos terminando, capítulo 10, él nos dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos aquí. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Vale? Andamos en la carne, estamos en este mundo, pero no militamos según la carne. Nosotros no. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Es decir, seres que vivimos una dimensión espiritual, no terrenal, no del Antiguo Testamento. Vivimos en una dimensión espiritual, nueva. No somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la de fortalezas. ¿Cómo le llama Pablo a estas cosas que se meten en nuestra mente, que podemos tener en nuestra mente, estos clichés, estas ideas preconcebidas, estas formas de entender las cosas? ¿Cómo le llama? Fortalezas. Es decir, cosas duras de conquistar, por cuanto son fortalezas. Están refugiadas en castillos fuertes. En España tenemos cantidad de castillos. En Alcalá de Guadaira tenemos el más grande de Andalucía Occidental. Algo tenemos. No, tenemos una iglesia del Señor bonita. Eso es lo mejor que tiene Alcalá, la iglesia del Señor. Entonces, tenemos, es decir, fortalezas. Hay cosas que son muy difíciles de conquistar. Están muy bien aseguradas ahí, muy bien protegidas. Y el creyente tendrá que descubrirlas, tendrá que discernirlas y tendrá que saber atacarlas. ¿En qué forma esa fortaleza podemos lograr meternos en ella? Con estrategias espirituales, etcétera, etcétera. Con recursos, con todos los recursos espirituales, con todas las armas del Señor, con todos los dones del Señor. Tenemos que ser ambiciosos en el Señor, hermano. Tenemos que buscar todos los recursos que hay en Dios para vencer, descubrir y vencer las fortalezas. Por eso sigue diciendo Pablo: derribando entonces argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento sometido a Cristo. Lo primero nosotros. Que no te va a ir bien así. Que no te va a ir bien. Que la cruz a ti no te sienta bien. Quítate de mí, que me eres tropiezo. Llevando todo pensamiento. Sí, yo me quiero mucho. Vale. Que sí, que me quiero, pero que me estás tú queriendo equivocar, que yo me quiero mejor de lo que tú te crees que yo me quiero. Entonces, mi pensamiento, eso que me estás diciendo, que la cruz me sienta muy mal, pues estás muy equivocado. La cruz es lo que mejor me sienta. La cruz me sienta requete bien. Todo pensamiento sometido a Cristo. Llevando cautivo, metiendo en una prisión todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y termino. Termino. Esto es una palabra de consuelo. Esto que voy a leer ahora es de ánimo, porque es como nos ve el Señor. Ahora, que tenemos que lucharlo, ¿vale? Esto tenemos que trabajarlo, hermano.
pero que así es como nos ve el Señor. Primera de Corintios 2:16, en cuanto a la mente, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en la cruz. Con nuestros más, con nuestros menos, estamos en la cruz. Y así nos ve el Señor. Ahora, que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, es lo que queremos. Y esta palabra viene para ayudarnos, para estimularnos, para que el Señor nos siga animando, instruyendo, edificando nuestras vidas y que realmente la cruz se haga una realidad cada día más plena en todo nuestro ser. Porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros no estamos sometidos a esas fortalezas de pensamiento, a todos esos esquemas que el mundo, las tinieblas de este mundo nos quieren meter. Nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Créetelo. Amén. Te conviene. Es así. Y el justo por su fe vivirá. Yo le doy paso a los hermanos por si quieren que hagamos alguna oración o algo. Que el Señor los bendiga. Amén.